¿Estamos viviendo una recesión económica mundial? Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video nos preguntaremos si este contexto económico difiere o no del previo a la gran recesión de 2008, descubriendo las paradojas de la situación actual. Evalúo las posibilidades que hay de remediar esta crisis en comparación con la anterior y hablo de cómo los países están tratando de resistir a la tendencia negativa que se está produciendo en las empresas, más allá de que tanto el FMI como el Banco Mundial están advirtiendo que nos estamos acercando a la recesión económica mundial. Te cuento de los problemas derivados de la crisis en China y la influencia de la guerra de Ucrania en la crisis inflacionaria de Europa, junto a los dolores de cabeza que le trajo la crisis energética a este continente. Además, te cuento qué hacen los países para luchar contra la presente crisis y por qué se está deteriorando el crecimiento económico a nivel mundial. Ciertamente, una recesión global es un riesgo importante, ya que los mayores motores económicos están temblando a causa de la guerra en Europa, una China bloqueada y por otro lado una inflación creciente. Una mezcla amarga está golpeando a la potencia económica del mundo y por ahora no parece haber alguna luz al final del túnel, porque todo se alimenta mutuamente. Determinar qué cuenta como recesión y qué no puede ser complicado. No existe una definición oficial más allá de que el consenso nos lleva a entenderla en 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo en el Producto Bruto Interno de un país. Pero el descenso del PIB no es el único indicador. Otros parámetros, como el nivel de desempleo y la confianza de los consumidores, también influyen. Para que se produzca una recesión entran en juego muchos factores. Por eso, la declaración de una recesión suele estar en manos de organizaciones nacionales que analizan los ciclos económicos. Aunque dichos entes tampoco tienen una definición exacta, las recesiones son contagiosas en una economía globalizada, ya que la caída de una potencia suele afectar a un gran número de economías importantes. ¿Cómo está la situación de tu país? ¿Puede haber una recesión en el mismo? Comenta. En nuestra economía globalizada, una recesión en un lugar muchas veces supone un problema para otro, ya que los efectos repercuten en todo el mundo. Y eso es lo que preocupa a los analistas en estos momentos. El crecimiento del PIB en la economía mundial se está ralentizando. El Fondo Monetario Internacional predice que al menos un tercio de la economía mundial probablemente estará en recesión técnica el próximo año. Asimismo, el FMI pronostica que el crecimiento mundial se desacelerará del 6% el año pasado al 3,2% en el presente y al 2,7% en 2023, en lo que constituye la previsión más débil desde 2001, excepto por la crisis financiera mundial y la aguda fase de la pandemia de COVID-19, y refleja desaceleración significativa para las economías más grandes. Estados Unidos y principalmente la zona euro se enfrentan a un panorama sombrío. En Estados Unidos se espera que el crecimiento económico se reduzca en una quinta parte el año que viene, y en la eurozona el crecimiento se estancaría casi por completo. Para muchos, la frase recesión mundial aún sigue evocando imágenes de banqueros avergonzados públicamente y personas que pierden sus casas. Por eso, para entender mejor la actual recesión económica, merece la pena volver a recordar lo que ocurrió en 2008. ¿Ves la situación actual parecida a la de 2008? Déjame tu comentario. La crisis financiera en ese año empujó al sistema bancario mundial al borde del colapso y dejó a los prestatarios sin poder pagar sus casas. Todo comenzó con una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Toda una industria se disparó en torno a la concesión de hipotecas. Los agentes hipotecarios se volvieron codiciosos y empezaron a conceder préstamos a personas que no ganaban suficiente dinero para devolverlos. Esas hipotecas se combinaron en grandes paquetes y fueron vendidas a los bancos. Al final ocurrió lo inevitable. Los prestatarios no pudieron pagar sus préstamos y el castillo de naipes se derrumbó, provocando una crisis bancaria. La de 2008 fue una recesión que se construyó esencialmente sobre el miedo a los bancos y la desconfianza de la gente, porque ya no estaban seguros de qué banco era solvente y cuál no. Los ahorristas se abalanzaron a buscar sus fondos en los bancos, los que posteriormente tuvieron que ser rescatados del crash por los gobiernos. La crisis se extendió más allá de los Estados Unidos, porque los bancos europeos habían comprado muchas de esas hipotecas malas de Estados Unidos, por lo que también se hundieron y tuvieron que ser rescatados por el Estado. Asimismo, muchos países europeos acabaron sin poder pagar sus propias deudas y los presupuestos gubernamentales se redujeron,
lo que dio lugar a años de austeridad y tuvo un impacto dramático en la vida de millones de personas. Si te gusta el video, no seas sinvergüenza, suscríbete y presiona me gusta. Entonces, ¿en qué se diferencia la actual situación económica de la de 2008? En que el dinero no es el problema, no hay escasez de capital, los bancos y los mercados de capitales tienen mucho dinero, así que esta vez el mundo no está falto de efectivo, pero sí de casi todo lo demás. Cuando golpeó la pandemia la fragilidad de las cadenas de suministro, las fábricas de Asia, Europa y América del Norte detuvieron la producción, enviando a la economía mundial en caída libre. A medida que los países salían de los cierres, la demanda de bienes y servicios volvía más rápido que la oferta. El aumento de los pedidos había superado la disponibilidad de las empresas debido a los problemas de suministro. Actualmente, además, las empresas han tenido dificultades para contratar trabajadores. Los precios de los alimentos y la energía están en alza, a lo que hay que añadir el cierre de la fábrica más importante del mundo, China. ¿Cómo ves la situación actual de China con las protestas de la gente? Muchos chinos han salido a manifestarse a las calles porque los cierres siguen causando estragos. La política de Xi Jinping de cero COVID pretende aislar cada caso individual de COVID-19. Su estricta aplicación implica cierres regulares, lo que dificulta enormemente los negocios y la producción cuando se producen oleadas del virus. Se cierran ciudades enteras y eso afecta a la cadena de suministro en todo el mundo. Ahora la escasez de una cosa se ha convertido en la escasez de otra. Por ejemplo, la falta de semiconductores ha detenido la fabricación de automóviles y, a diferencia de lo que ocurría durante la crisis financiera liderada por Estados Unidos, ahora es Europa la que siente la presión más intensa. Con las cadenas de suministro mundiales en problemas, hay un factor añadido que crea la tormenta perfecta en el continente europeo, la guerra en Ucrania. Esta nos hizo entender que Europa depende de otros con respecto a uno de los insumos más importantes para su producción, la energía, recayendo en un solo socio durante décadas. Rusia era el principal proveedor de gas de Europa, suministrando casi la mitad del gas del bloque. Por eso ha cambiado drásticamente este año, ya que Europa se ha apresurado en buscar fuentes de energía alternativas. Europa necesita reducir la demanda de energía en un 10%. Eso significa también una economía que produzca mucho menos. Pero no se trata solo de energía. ¿Crees que Europa es el que peor está de las potencias? Comenta. Ucrania es además uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo. Desde la invasión rusa, los precios de los alimentos están subiendo para la economía europea y mundial. La escasez de suministro y el aumento drástico de los costos de alimentos y la energía constituyen un cóctel tóxico. Si la demanda permanece igual y la oferta de un bien disminuye, el precio sube. Si eso ocurre en la economía en conjunto, o sea, en el mercado laboral, en el mercado de bienes como el de la energía y en el de los alimentos, entonces tenemos una inflación generalizada. Por primera vez el mundo se enfrenta a una crisis inflacionaria de este tipo. Los Estados Unidos, el Reino Unido y la Eurozona están sintiendo especialmente el aumento de los precios. En la Unión Europea la inflación es la más alta de su historia. En los Estados Unidos la inflación es la más alta de los últimos 40 años. Es un reto importante para todo el mundo, ya que los artículos que necesitamos para nuestra vida cotidiana son cada vez más caros. También es lo que hace que esta recesión económica sea tan diferente de la anterior. ¿Crees que las potencias podrán evitar una recesión derivada de esta alta inflación? Esta situación actual no es como la crisis financiera del 2008, que se debió justamente al sector financiero. Esto lo está sintiendo cada individuo simplemente porque todos nosotros tenemos que usar energía en casa, y todos entendemos que cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo de nuestros salarios o de nuestros ingresos se reduce. La crisis de costo de vida a la que se enfrenta el mundo está provocando un cambio en la política económica mundial, haciendo que los bancos centrales digan que ya han tenido suficiente con la rápida subida de precios y que eleven más los tipos de interés porque la inflación sigue siendo demasiado alta y es probable que se mantenga por encima de sus objetivos durante un largo periodo. Los funcionarios de la Fed dijeron tiempo atrás que tienen las herramientas que necesitan para resolver el problema y así restaurar la estabilidad de precios. Además, remarcaron que esa estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal y es un pilar de la economía estadounidense. La mayoría de los bancos centrales estaban recortando los tipos de interés durante la pandemia para empujar sus economías. Ahora hay más de 25 que los están subiendo, según Deutsche Bank, una proporción que no se había visto en décadas. Esto hace que sea más caro comprar un coche, obtener una hipoteca o utilizar una tarjeta de crédito, por ejemplo.
Los países esperan reducir el gasto de los ciudadanos y frenar la inflación, pero esto acarrea un problema. Las herramientas que fijan la subida de los precios también frenan el crecimiento económico. Esto significa que tenemos dos problemas, un bajo crecimiento y alta inflación. Por lo tanto, las políticas que se apliquen para hacer frente a esta crisis tienen que ser diferentes y quizás más incómodas, si se quiere, en términos de hacer frente a los dos problemas. Los bancos centrales se enfrentan a un difícil acto de equilibrio. Subir los tipos de interés podría hundir aún más las economías, las cuales ya varias están sin rumbo, o no hacer nada, lo que significa dejar que la inflación se desborde, empujando a los países hacia una estanflación. Las conclusiones serán breves debido a que esta es la primera parte del tema. Subiré la segunda parte en otro video la semana que viene, cerrando el tema. Trataré con profundidad si la subida de tasa de interés hundirán o no las economías, la situación del desempleo y su rol en esta crisis global, y cómo ven los estadounidenses la situación actual de su economía. Además, les hablaré con mayor profundidad de la situación de China, si los bancos centrales realmente tienen los medios para frenar esta crisis o no, y mis conclusiones de los dos videos. Así que no te lo pierdas. Dicen que quienes aprietan el botón de suscribirse tienen buena suerte. Yo que vos no me arriesgaría y lo aprieto.